tener un impacto seguramente negativo en la evolución de nuestros pacientes y van a generar una mayor limitación funcional. Como seguramente sabéis, en los pacientes con formas más severas de parálisis cerebral, gross motor 4 o 5, es más frecuente la aparición de estas deformidades ortopédicas, y no solo eso, sino que van a ser más severas y de más difícil. La charla de elementos anatómicos es algo que se debe hacer en la práctica diaria, porque nosotros cuando nos viene un paciente a la consulta y lo tenemos delante, no tenemos un raquis por aquí o una pelvis por aquí, sino que es un conjunto y tenemos que valorarlo como tal. Pero sí que es cierto que a la hora de explicar lo que ocurre en el cuerpo y esas deformidades ortopédicas, pues necesariamente se tiene que dividir de alguna manera. A nivel del raquis, nos podemos encontrar un primer escenario, que es como el que veis en la radiografía. Hay escoliosis que pueden desarrollarse muy severas ya en la infancia, como la que veis en la diapositiva. Podemos pensar que el paciente, una vez ha llegado a la madurez esquelética, esa deformidad no va a progresar a nivel de raquis, pero no es cierto. Está descrito que en curvas con ángulos de Cobb menores a 50 grados es esperable un empeoramiento de 0,8 grados al año, y en curvas mayores de 50 grados el empeoramiento puede ser de 1,4 grados al año. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen más riesgo de padecer este empeoramiento de las curvas o que van a desarrollar curvas más severas? Pues como os podéis imaginar, aquellos gross motor más severos, los 4, los 5 e incluso aquellos gross motor 3 que también tienen una discapacidad intelectual severa, que quizá tienen una vida más sedentaria y que no tienen una actividad física importante, como son manera especial. Como os decía antes, no podemos pensar en un raquis de manera aislada, tenemos que pensar que raquis, tronco, por encima hay bracitos y por debajo hay pelvis y piernas, y unas escoliosis muy severas nos pueden dar lugar a una oblicuidad pélvica. Esta oblicuidad pélvica seguramente nos va a llegar a unas piernas en ráfaga, unas extremidades inferiores que se deforman hacia ráfaga, con seguramente una subluxación o una luxación de una de las caderas y unas alteraciones rotacionales a nivel de los miembros inferiores. Como ya sabéis, las curvas escolióticas en los pacientes con parálisis cerebral son curvas amplias, en C normalmente son lumbares, toracolumbares. Aquellas curvas torácicas simples o dobles curvas no son frecuentes en nuestros pacientes. Tenemos esto en la consulta, nos llega un paciente adulto, sabemos que hay una escoliosis, aunque no tengamos una radiografía delante. ¿Qué podemos hacer? Desde el punto de vista conservador hay que primar el posicionamiento. Normalmente son pacientes que dependen de sillas de ruedas basculantes, los gross motor 4 o 5. Se pueden incluir asientos y respaldos moldeados, aunque cuidado porque no siempre los toleran perfectamente. Si son pacientes que tienen que estar todo el día sentados, es difícil que lo aguanten. Ya no solo eso, si por ejemplo los pacientes distónicos no suelen tolerar los asientos moldeados muy envolventes, a veces sudan mucho, es difícil cambiarles la ropa. Si son pacientes mayores con una gran envergadura cuyos cuidadores también son mayores, no es fácil colocar a un paciente en un asiento de estas características, pero hay que intentar posicionarlo de la mejor manera posible. ¿Se pueden operar los pacientes adultos con escoliosis? Pues sí, normalmente se operan aquellos pacientes adultos jóvenes que tienen capacidad de deambulación. Pacientes mayores con estas curvas tan espectaculares, los cirujanos normalmente no se acostumbran a meter. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones es mucho más elevado que no si nos encontramos con un niño. Son pacientes adultos que normalmente tienen problemas nutricionales, como comentó la doctora Jimeno, suelen tener poco panículo adiposo, el sistema inmunitario no responde también a una agresión, aunque sea controlada, y además suelen haber una afectación respiratoria, sea restrictiva, obstructiva, mixta, y eso hace que el riesgo que supone meterse en una cirugía de este calibre no sea asumible por parte de nadie. Luego nos podemos encontrar otro escenario, que son aquellos raquis que fueron intervenidos en la infancia, como pueden ser los que veis aquí. Hasta dónde llega la artrodesis de pedales, si el paciente es ambulante o no deambulante, el anclaje va a ir hasta los ilíacos, y podemos pensar que ya no tenemos que hacer nada más cuando nos llega un paciente a la consulta. Pero no es así, porque hay una serie de complicaciones que tenemos que tener en la mente, complicaciones que pueden ocurrir a medio y largo plazo, como pueden ser la osteolisis, que no sé si lo veis desde tan lejos, pero alrededor de este tornillo
En el tornillo izquierdo hay un área de radiolucencia que indica que es como si estuviera una bolsita dentro del hueso, que indica que ese tornillo está un poquito suelto dentro del hueso. Esto en pacientes, sobre todo que son ambulantes, les puede provocar dolor. Luego tenemos la infección. Normalmente son bacterias gram negativas que se acantonan en algún lugar y en algún momento tras la cirugía. Y normalmente cuando detectamos infección, que no es fácil porque aparece como una clínica insidiosa después de mucho tiempo de la cirugía, una clínica insidiosa de irritabilidad, dolor, le cuesta estar sentado, no sé qué le pasa y ha descartado cualquier otra cosa, suele haber una infección y se acaba retirando el material de osteosíntesis, como veis aquí. Estos son dos ejemplos, pero también pueden haber pseudoartrosis, rotura de barras. Hay varias complicaciones que siempre tenemos que tener en la mente. Una entidad que se ha comentado con anterioridad y que resulta un problema es la estenosis raquídea, que no deja de ser un estrechamiento del canal medular, normalmente a nivel cervical, que nos puede llevar a una mielopatía cervical. La mielopatía cervical no deja de ser un déficit neurológico por la compresión de la médula espinal, que ocasiona una pérdida de función y muchas veces también cambios en la continencia esfinteriana. Son pacientes que te llegan a la consulta y aunque sean gross motor severos, que no son fáciles de comunicación, los cuidadores te explican que se le caen más las cosas de las manos, que son más torpes, que ha cambiado el patrón distónico, como decía la doctora Jimeno, que cambiaba la manera de manipular la silla de ruedas, pueden hacer retenciones agudas de orina, pueden hacer diversa sintomatología de la que tenemos que ir a buscar una posible mielopatía cervical una vez has descartado que no hayan infecciones de orina, que no hayan infecciones respiratorias o úlceras por presión. Esto suele ocurrir a nivel cervical, normalmente es más común este nivel. Cinéticas tienen hasta 8 veces más riesgo de padecer una mielopatía cervical. A nivel toracolumbar también pueden aparecer, normalmente relacionado con la progresividad de la escoliosis. Cuando hemos conseguido diagnosticar esta mielopatía cervical, ¿podemos hacer algo? Pues sí. El tratamiento conservador, que normalmente es paliativo, no es curativo, se basa en manejar las alteraciones del tono, ya sea con fármacos, con toxina botulínica, podemos ofrecer analgesia a demanda y podemos intentar mejorar el posicionamiento del paciente en la silla o en su entorno habitual para intentar minimizar aquellos movimientos, aquellas posturas que nos pueden desencadenar crisis de dolor o crisis de signos piramidales. Si la clínica es insidiosa y realmente afecta la calidad de vida del paciente o que hay mucho dolor o empeora funcionalmente de una manera importante, se puede plantear un tratamiento quirúrgico que se basa en la descompresión, que puede ser ya sea vía anterior o vía anterior y posterior, vía mixta. Llegados a este punto, ¿hay alguna manera de prevenir la aparición de la mielopatía cervical? Pues la doctora dice que tiene resonancias cada 2 años, como decía Bernat antes. No es fácil reclamar. Recording in progress. Como os decía, la pelvis, las afectaciones de la pelvis, lo que decidamos por segmentos anatómicos. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis cómo se mide lo que más nos importa en una radiografía, que es la medida del Reimer. El deja de ser la medida de la parte de la cabeza femoral que está cubierta por su acetábulo, en líneas y muchos otros ángulos, pero normalmente vamos a mirar primero la cobertura femoral. En los adultos está descrito que en los Reimers de 30-60%, que no fueron operados en su día en la infancia, tienen un potencial de progresividad de un 25%. Entiendo, porque no lo pone en el artículo, que por encima de los 60% del Reimer, ese porcentaje de progresividad puede ser mayor.
Vamos a hablar primero de aquellas caderas que no fueron intervenidas quirúrgicamente a pesar de tener una subluxación o una luxación detectada en la infancia. Y estos pacientes pueden tener en un 70% dolor, pueden ser pacientes que deambulan, pueden ser pacientes que dependen de una silla de ruedas y automáticamente todos pueden tener dolor. Al fin y al cabo, cuando hay una subluxación de la cabeza femoral, hay una parte de la cabeza femoral que está chocando todo el rato con su acetábulo, hay una destrucción del cartílago articular y esto es como la bisagra de una puerta, como siempre digo, una bisagra nueva se desliza libremente y no hace ruido y no chirría, pero a la que esa bisagra ya tiene un tiempito o metes una chinita, es posible que chirríe y que duela. Pueden aparecer lesiones cutáneas, sobre todo en aquellos pacientes que son delgaditos, que dependen de una silla de ruedas, que tienen poco panícula adiposo y se palpan las prominencias óseas. Si no se vigila el posicionamiento ni se hacen todos los cambios posturales posibles, es posible que